Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén muy bien y listos para adentrarnos en una noticia que ha sacudido el mundo del espectáculo y, sobre todo, a las miles de familias y fans que siguen de cerca la vida de dos de sus estrellas favoritas. Hoy vamos a hablar de algo que nadie esperaba, una noticia que ha dejado a muchos boquiabiertos y con un montón de preguntas en el aire. Sí, como ya habrán leído en el título, nos referimos a la inesperada separación de Khan y Demet. Un tema que ha generado muchísimo revuelo y que vamos a desgranar paso a paso, intentando entender qué ha podido llevar a esta decisión que impacta a tantos. Si son seguidores del canal y aún no lo han hecho, les invito a que se suscriban ahora mismo y activen la campanita de notificaciones para no perderse ninguna de nuestras próximas publicaciones, porque créanme, tenemos mucho más que contarles. La noticia saltó como una bomba, y es que Can Yaman y Demet Özdemir, dos nombres que para muchos son sinónimo de éxito, talento y una conexión casi mágica en pantalla, han decidido tomar caminos separados. Ambos actores han protagonizado innumerables sueños y fantasías para sus seguidores, y la idea de que su historia juntos, tanto en la ficción como en lo que muchos intuían en la vida real, llegara a su fin, ha sido un golpe duro para muchos. Sabemos que ustedes, al igual que nosotros, se preguntan qué ha pasado, cuáles son los motivos detrás de esta ruptura, y si hay alguna esperanza de reconciliación o si esto es realmente un punto y final. Vamos a intentar arrojar un poco de luz sobre este asunto, basándonos en la información que ha ido saliendo a la luz, y analizando el impacto que esta noticia ha tenido en todos los niveles. Para quienes no estén tan familiarizados con el fenómeno, Can Yaman es un actor turco que ha conquistado corazones a nivel internacional con su carisma arrollador, su imponente físico y su indiscutible talento interpretativo. Ha protagonizado series que se han convertido en auténticos fenómenos de masas, cruzando fronteras y consolidando su estatus de estrella global. Su popularidad no deja de crecer, y cada uno de sus proyectos genera una expectación masiva. Por otro lado, Demet Özdemir, también actriz turca, es conocida y querida por su belleza etérea, su dulzura cautivadora y su probada capacidad para interpretar personajes que conectan de manera profunda y genuina con el público. Su presencia en pantalla irradia una calidez que la ha convertido en una favorita de la audiencia. Juntos, Can Yaman y Demet Özdemir protagonizaron Erkenci, una serie que no solo fue un éxito arrollador en su país de origen, Turquía, sino que también conquistó audiencias en multitud de países incluyendo España, Latinoamérica y muchos otros rincones del planeta. La química entre ellos en esta ficción era palpable, una chispa que traspasó la pantalla, alimentando las esperanzas de sus fans de que su relación fuera más allá de la ficción, que esa conexión especial tuviera una continuidad en la vida real. Era fácil creer en su amor televisivo, y esa creencia se trasladó a sus vidas personales. Y aquí es donde entra el gran misterio y la decepción para muchos. Si bien la serie Erkenci terminó hace ya un tiempo, la conexión entre Can y Demet, al menos en la percepción pública, parecía mantenerse viva. Los rumores sobre su posible relación sentimental siempre estuvieron presentes, alimentados por sus interacciones en redes sociales, sus apariciones públicas conjuntas y esa evidente complicidad que ambos desprendían ante las cámaras y en sus fotografías. Muchos esperaban que confirmaran su noviazgo, que encontraran la felicidad juntos, y la idea de que su historia de amor, de alguna manera, continuara fuera de los platós, era un deseo compartido por una enorme legión de seguidores. Por eso, la noticia de su separación ha sido un jarro de agua fría, un final inesperado para un capítulo que muchos creían que aún tenía mucho por escribir, un giro dramático en una historia que parecía destinada a la felicidad. Cuando hablamos de impacto, no exageramos en absoluto. Las redes sociales se inundaron de comentarios, publicaciones y hilos de discusión debatiendo acaloradamente la noticia. Los foros de fans, que son el corazón de estas comunidades, se llenaron de expresiones de sorpresa, tristeza profunda y, en algunos casos, de incredulidad. Se han creado miles de teorías, se han analizado cada detalle, cada publicación antigua, cada entrevista pasada en busca de pistas o explicaciones. El torbellino de emociones y especulaciones ha sido incesante. Las familias, por supuesto, también se ven afectadas por esta noticia. Aunque sean figuras públicas, detrás de los focos y las cámaras, hay personas con sus propias vidas, sus propias relaciones personales y sus propios círculos cercanos de afecto. Para ellos, esta separación también representa un cambio, una reconfiguración de la vida de sus seres queridos, y aunque no lo veamos directamente, sin duda influye profundamente en su entorno más íntimo. Los motivos exactos de la separación, como suele ocurrir en estos casos en el mundo del espectáculo, no están completamente claros.
Los comunicados oficiales suelen ser deliberadamente escuetos, hablando en términos genéricos de diferencias irreconciliables o de decisión mutua. Y aunque estas frases suenen atópicos, a menudo esconden realidades complejas y matices personales que las parejas prefieren mantener en privado. En el competitivo y exigente mundo del espectáculo, las presiones son enormes. Las agendas apretadas, los rodajes constantes que implican largas jornadas y viajes, la exposición mediática incesante, las expectativas del público y de la industria, todo ello puede pasar una factura considerable a cualquier relación, por muy sólida que parezca. A veces, dos personas que se quieren y se respetan profundamente simplemente no pueden congeniar con el ritmo de vida del otro, o sus caminos profesionales, por muy compatibles que parezcan en la superficie, los llevan en direcciones distintas y divergentes. También es importante recordar que aunque veamos a Khan y Demet como las parejas perfectas y románticas en la televisión, en la vida real son individuos con sus propias aspiraciones, sus propias necesidades emocionales y sus propios sueños personales y profesionales. Quizás las trayectorias profesionales de ambos están tomando rumbos radicalmente diferentes. Can Yaman, por ejemplo, ha estado explorando activamente oportunidades internacionales, participando en producciones fuera de Turquía, lo que implica un estilo de vida, unas exigencias y una dinámica diferentes a las que está acostumbrado. Demet, por su parte, también está desarrollando su carrera de manera muy exitosa en Turquía, y es posible que sus proyectos actuales y sus metas personales no se alineen del todo en este momento crucial de sus vidas. La ambición y el desarrollo profesional pueden ser fuerzas poderosas. Otra posibilidad, y algo que siempre está presente en el mundo de las celebridades, son las especulaciones sobre terceras personas o problemas más profundos y complejos que no salen a la luz pública. Sin embargo, y aquí quiero ser muy enfático, debemos tener sumo cuidado con las conjeturas y los rumores infundados. A menos que haya información verificada y contrastada, lo mejor es respetar la privacidad de Khan y Demet y no alimentar cotilleos que puedan hacer daño a su reputación o a su bienestar emocional. Ellos han decidido separarse y lo más probable es que lo hayan hecho pensando en lo mejor para ambos, aunque sea doloroso y decepcionante para sus seguidores. La dignidad y el respeto son fundamentales. El impacto en los fans es, sin duda, uno de los aspectos más llamativos y conmovedores de esta noticia. Para muchos, Khan y Demet no eran solo actores a los que admiraban en pantalla, representaban un ideal, un reflejo de lo que esperaban encontrar en el amor, una pareja que parecía sacada de un cuento de hadas moderno. Ver que ese cuento llega a su fin, o al menos esta etapa concreta, genera una sensación de pérdida, casi como si se rompiera una fantasía, y eso es difícil de asimilar. Los fans suelen invertir mucho tiempo, energía y emoción en seguir la vida de sus ídolos, y cuando algo así ocurre, se sienten genuinamente afectados, como si un amigo cercano estuviera pasando por un momento difícil. Hemos visto mensajes de apoyo incondicional, de comprensión empática, pero también de profunda decepción y tristeza. Es un recordatorio de que por muy glamuroso y perfecto que parezca el mundo del espectáculo, detrás de cada estrella hay una persona real con sus propios altibajos, sus propios aciertos y sus propios errores. Familiares y amigos cercanos, por supuesto, son el pilar fundamental en estos momentos de transición y dificultad. Aunque los medios de comunicación se centren en la pareja o en la figura pública de los protagonistas, son los seres queridos quienes ofrecen el apoyo incondicional y el refugio emocional que tanto se necesita. Imaginemos lo difícil que puede ser para ellos ver a personas importantes en sus vidas pasar por un momento tan delicado y doloroso. La discreción es clave en estas situaciones, y aunque la noticia sea pública, es probable que el círculo íntimo de Khan y Demet esté brindándoles el espacio, el afecto y la confidencialidad que necesitan para procesar esta situación y sanar. Es interesante analizar cómo la cultura de los chip puede crear expectativas tan altas que al no cumplirse, generan una reacción emocional muy fuerte en ellos. La conexión que Khan y Demet crearon en Erkencicus fue tan potente y creíble que muchos fans sintieron que su historia era una continuación natural y deseada de la serie en la vida real. Esta idealización, aunque provenga de un lugar de cariño y admiración, a veces puede ser un peso o una presión adicional para los propios protagonistas, que tienen que lidiar con las expectativas de miles de personas. ¿Qué nos dice esto sobre las relaciones en la era digital y de la globalización? Vivimos en un mundo donde todo es más visible, donde cada acción, cada palabra, cada gesto puede ser analizado y comentado por miles, si no millones, de personas en cuestión de segundos. Las parejas de celebridades están constantemente bajo el escrutinio público, una lupa implacable que puede ser insostenible para cualquier relación.
La línea entre la vida pública y la vida privada se difumina peligrosamente y a veces, las relaciones que parecen perfectas y idílicas a través de una pantalla, enfrentan desafíos muy terrenales y complejos detrás de bambalinas, lejos de los focos y las cámaras. La presión mediática es un factor a tener muy en cuenta. En resumen, la separación de Can Yaman y de Method Demir ha sido una noticia que ha resonado profundamente en sus seguidores, quienes admiraban su química en pantalla y esperaban verlos juntos en la vida real, construyendo una historia de amor digna de admiración. Si bien los motivos exactos se mantienen en privado, es probable que una combinación de factores, como las exigencias abrumadoras de sus carreras profesionales, las presiones de la industria del entretenimiento y las complejidades inherentes a la vida en el ojo público, hayan contribuido a esta difícil decisión. Las familias y el círculo cercano de ambos, sin duda, están brindando su apoyo incondicional en este momento de transición. Lo importante aquí es recordar que detrás de la fama, los titulares y las cámaras, hay personas reales que toman decisiones difíciles, a menudo dolorosas, sobre sus vidas personales. Aunque nos entristezca ver el fin de una conexión que tanto admirábamos y esperábamos, debemos respetar su privacidad y desearles lo mejor en sus caminos individuales. El mundo del entretenimiento sigue girando, y seguro que ambos continuarán regalándonos grandes actuaciones y proyectos que nos cautivarán y nos harán vibrar en la pantalla. La vida y las relaciones tienen sus giros y sus vueltas, y lo fundamental es seguir adelante con dignidad y resiliencia. Muchísimas gracias por acompañarnos en este análisis detallado. Espero que les haya resultado interesante y que les haya ayudado a comprender un poco mejor la magnitud de esta noticia y el impacto que ha tenido en la esfera pública y en el corazón de sus fans. Ahora me gustaría saber su opinión, porque sus comentarios son muy valiosos para mí y para toda la comunidad del canal. ¿Qué les pareció a ustedes esta separación? ¿Creen que hubo algún motivo específico, alguna pista que se nos haya pasado por alto? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos, debatir con ustedes y conocer sus perspectivas. Y si les ha gustado este vídeo y el análisis que hemos realizado, no olviden darle un buen me gusta, compartirlo con sus amigos y familiares que también siguen a estos artistas, y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para no perderse más contenido como este, lleno de análisis, noticias y reflexiones sobre el mundo del espectáculo. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.